¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Jueves, amigos televidentes y oyentes, jueves 20 de agosto del año 2015. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo siempre agradeciendo a Dios la oportunidad que me da de dirigirme hacia ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, allá la gente que nos ve en esa zona del país, y a quienes nos escuchan a través de esta red de emisoras que ya se enlazaron para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Gracias, por supuesto, a los cibernautas que están con nosotros a través de @Café con Voz, ni en Twitter, Café con Voz, ni en Facebook, a quienes siguen nuestra página web www.cafeconvoz.org, a quienes están siempre pendientes de nuestro canal en YouTube Café con Voz. El próximo sábado se cumplen 37 años de la Operación Chanchera, un golpe que sacudió a las estructuras de la dinastía y la dictadura de los Somoza. Más adelante estaremos conversando con el general en retiro Hugo Torres, número 1 en aquel comando histórico que sacudió al país y sacudió al mundo en aquella fecha en la que al mediodía 25 guerrilleros se tomaron el Congreso e hicieron que Somoza cediera en varias de sus peticiones y además visibilizaron la lucha de la guerrilla sandinista en aquel momento. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo Emedue, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500.000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sindaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Cuando mi familia escucha mi voz, confía en mí y me protege, me siento segura, porque sin violencia soy la niña que quiero ser. Este es un mensaje de Plan Internacional y el programa El Poder de las Niñas. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? De nuevo comenzamos con una información que no es muy agradable: un muerto más por dengue y otro menor de edad, 10 años, un niño allá en Bluefields, murió por dengue, según información que brindó ayer la vocera del gobierno. Nosotros hacemos nuevamente el llamado para que tomemos las medidas desde nuestros hogares para que nuestros chavalos estén lo más protegidos posible. El dengue que está afectando es el dengue tipo 2 y es más agresivo que el que normalmente está en el ambiente nicaragüense. Por tanto, es el tercer muerto por dengue, cuarto a nivel de muertos por piquetes de mosquitos, porque recuerden que también hay un menor que murió por chikungunya al lado de Occidente. Así que de nuevo el llamado, ¿verdad?, para que nos pongamos las pilas para limpiar los criaderos de mosquitos y nos pongamos de acuerdo en familia
ahí en la cuadra, en el barrio, para que eliminemos entre todos los criaderos, porque como les decía hace unas semanas atrás, de nada sirve que uno limpie su casa si el vecino tiene un criadero. Ahí pues el mosquito anda en 500 metros a la redonda, y si vos limpias tu casa y tu vecino o el de la tercera casa no lo hace, pues lógicamente seguís teniendo un foco de infección. Saludamos al Cuerpo de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, que ayer celebró su 35 aniversario, sin mayores novedades, ¿verdad? Los discursos, más que las operaciones que se realizaron a nivel de mar, destacando la navegación que se hace en las aguas que fueron recuperadas después del fallo de La Haya. Así que saludamos a los miembros de la Fuerza Naval que ayer cumplieron 35 años, y se dio una información de último momento. Bueno, parece que HKND Group está mostrando un poquito más de seriedad, parece, con el tema del canal. Al menos otra empresa de prestigio mundial como es CSA Global de Australia fue contratada para un estudio aéreo geológico para el Gran Canal de Nicaragua y la línea costera del lago de Nicaragua. Este plan supone presentar fotografías satelitales. Se va a hacer a través de aviones de una ala o instrumentos aéreos de una ala, que estarán volando a lo largo de la ruta del lago sobre todo, y además de eso estará presentando toda la parte relacionada con el punto geológico o la sismicidad, el tema de la tierra relacionado con la obra del canal. Va a tener exactamente 10 kilómetros, dice acá, el estudio cubrirá un área de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la ruta propuesta de 276 kilómetros del canal del Atlántico al Pacífico, en este caso del Caribe al Pacífico, y un radio de 2 kilómetros de ancho de la línea costera del lago de Nicaragua. Los métodos para obtener datos son por sensores remotos aéreos que aplicarán en el terreno la batimétrica o la batimetría cerca de la costa, una fotografía digital, como les decía, y geofísica del área de alta resolución, con un inicio planificado en septiembre de 2015 y finalizando en el año 2016. Vamos a ver, seguimos esperando todavía el análisis del estudio de impacto ambiental y social. Telemaco Talavera anduvo en una convención marítima en Guatemala. Allá, a diferencia de lo que dijo Paul Ockis al inicio, de que la economía podía crecer entre 14 y 15%, estamos hablando de un 8%, según lo que dijo Telemaco en Guatemala, ¿verdad? Son números más manejables, son cifras más creíbles en relación, a lo que se nos estaba diciendo de inicio, pero más o menos por ahí anda el tema de la obra del canal. Carlos Slim, el empresario mexicano, viene en septiembre nuevamente a Nicaragua, según información que se divulgó desde la oficina, bueno, lo dijo la vocera del gobierno y también una nota de prensa de la oficina del asesor presidencial Bayardo Arce, que anduvo por allá por México. Nada que ver las imágenes del canal ya. Gracias, Alex. Vayan entonces nuevamente el dueño de Claro y de América Móvil a Nicaragua en septiembre, el multimillonario Carlos Slim, parece que va a estar por acá para el Día del Empresario, aparentemente, y va a venir a estudiar, a sentarse con el presidente Ortega. Va a venir también a reunirse con miembros del gabinete económico y con empresarios nicaragüenses para ver nuevamente posibilidades de invertir en otras áreas. Esa es otra información que se dio ayer, y se firmó de parte de Telcor y la Federación Rusa el uso de 24 satélites GLONASS, que son para uso civil, ¿verdad? No son para uso militar. Son estos satélites que supuestamente se van a utilizar para detectar o para manejar de una mejor forma el tema relacionado con desastres naturales, los temas relacionados con sismicidad, con huracanes. Van a estar reportándose a través de estos satélites, en un paso que es bastante importante, ¿verdad? Sí es el fin, lógicamente, que nosotros consideramos que es un paso importante, porque Nicaragua y Brasil serían nada más los países que están utilizando este tipo de tecnología para conocer en detalle el comportamiento de la naturaleza. ¿Se acuerdan que ayer les presenté aquí las declaraciones del señor Jacinto Reyes de Fenifood, que decía que no hay nada, que allá en Fenifood no ha pasado nada,
no se ha perdido en Córdoba, que ellos no están ofendidos y que no saben de dónde salió la acusación. Escuchemos ahora lo que dijo ayer a los medios de comunicación Marlon Torres. Ahí está el audio de Marlon Torres, donde dice, lo tenemos por ahí, Winston, lo pasamos, Winston, ¿verdad? Sí. Está por ahí el audio de Marlon Torres, donde dice que tampoco ha pasado nada en Fenifood y que él puso la denuncia para ver si algo teníamos que ver con el asunto del escándalo de la FIFA. Escuchemos al ingeniero Marlon Torres. Decía, lo tenemos listo. A inicios del mes de junio fue una denuncia en el Ministerio Público, ¿ya? En el sentido que al darnos cuenta que estaban siendo acusados varios personeros de la FIFA por los ¿verdad? Solicitamos al Ministerio Público que se hiciera una investigación alrededor de determinar si ese escándalo de corrupción mundialmente conocido tendría algunas implicaciones nacionales. ¿Por qué? Porque uno de los implicados es el ciudadano nicaragüense. Segundo, que en esa época residía en Nicaragua. Y tercero, que presidía la Federación Nicaragüense de Fútbol, a nombre de la cual firmó contratos que le generaron supuestamente dádivas personales. En ese sentido, pues nosotros le pedimos al Ministerio Público que investigara si aquí nacionalmente había alguna implicación con gente o instituciones que pudieran haber estado involucradas. Pues, ¿qué te puedo decir? Que los fondos del presupuesto nuestro que fueron entregados a Fenifood fueron rendidos, pues, fueron rendidos en su momento, y de parte nuestra, pues, de esos recursos entregados del presupuesto general de la República no hay mayor problema, pues, que por cierto era una cantidad pues bastante pequeña, pues. Pero a partir de esta acusación de los Estados Unidos sobre estas 7 personas, pues nosotros consideramos, porque como te decía, es un ciudadano nicaragüense que vivía en Nicaragua, pues se mencionan bancos de España. Clarísimo, Marlon Torres. No hay nada en Fenifood también, confirma lo que dice Jacinto Reyes, que él pone la denuncia para ver si ha pasado algo en Nicaragua y de pronto aparece, pues ahí dice que en las arcas de Fenifood no hubo afectación, que Julio Rocha contrata estos servicios para transmisiones y estaba en Fenifood, ese dinero, por ahí es que le entiendo yo, tenía que haber entrado a Fenifood y aparentemente no está. Entonces por ahí es que se da la situación de Fenifood. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué ocurre con esta situación, mejor que decide Suiza. Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la extradición solicitada por Nicaragua. Vamos a ver qué decide Suiza en el caso de Julio Rocha. Está con nosotros acá en estudio Ernesto Samayoa, director de Latin American Operation Web, que es una de América Latina. Es un organismo que estaba implementando algo que se llama el proyecto determinado Caminos de Producción Más Limpia en las Américas. Es correcto. Se va a estar dando la clausura. Así es. Hoy, ¿verdad? Hoy por la tarde. Bienvenido a Café con Vos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están las personas que participaron, los estudiantes sobre todo que participaron en este proyecto? ¿Cómo están capacitados ahora? ¿De qué son capaces estos muchachos? Sí. Bueno, lo que se pretendía con este proyecto era introducir los temas de producción más limpia en la Facultad de Ingeniería. Entonces, la mayoría de los estudiantes que participaron son de ingeniería y lo principal es que hicieron prácticas en las empresas, en diferentes áreas, en agua, energía, en reciclaje, en cómo hacer un uso más eficiente de recursos. Entonces, ahora los estudiantes, además de haber recibido conocimientos sobre producción más limpia, ahora son más capaces de implementar estos conocimientos en las prácticas en las empresas. Quiere decir entonces que tienen una mentalidad de ambientalmente más sí, definitivamente. Lo que se más pretende... abiertos a cuidar el medio ambiente, valga la redundancia, pero además de eso implementar técnicas para transmitirlas a sus compañeros. Es correcto, sí. Por un lado, sabemos lo que en las universidades reciben, mucha teoría, mucho conocimiento,
pero es muy diferente aplicar eso en la realidad, en las empresas. De ahí pues este proyecto les brindó esa experiencia, esa oportunidad para aplicar sus conocimientos. Y esto, por supuesto, comenzamos con grupos pequeños de 25 estudiantes, y lo que se pretende esto es que se quede en la uni. Es decir, estamos hablando en la uni, 25 estudiantes de la uni. Así es, iniciaron. Comenzamos con otros grupos, avanzamos más, y lo que se pretende pues es que la uni retome esto, y parte del proyecto es eso, ¿verdad? De que la facultad retome estos temas y permanezcan pues durante los diferentes ciclos. ¿Cuántos jóvenes en general fueron capacitados? Fueron aquí en Nicaragua más de 50, entre 50 y 60 jóvenes. Lo importante de esto es que este es un proyecto regional financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 7 países, desde Guatemala hasta Costa Rica, los 5 países de Centroamérica, República Dominicana y Perú. Caminos hacia la producción más limpia. Hacia la producción más limpia. Uno pensaría cuando oye el título que se trata de poner, o sea, que en los caminos, pero realmente es una senda lo que se está hablando. En realidad sí, si hablamos de estudiantes estamos hablando de futuros profesionales. Y de ahí lo importante es pues que nuestros futuros profesionales salgan más capacitados. Entonces lo que pretendía este proyecto es eso, ¿verdad? Pues fomentar nuevas técnicas, nuevos conocimientos de una manera bastante práctica. Pues paralelamente el tema de la introducción en las facultades, y por el otro esa práctica, esa experiencia que vivan pues en el día a día con los empresarios y mucho con los empleados. Algo muy importante que es de destacar es que los estudiantes generaron un diagnóstico en las empresas, diferentes oportunidades que podían encontrar como mejoras, generaron un reporte que fue el producto que se le entregó a los empresarios. Un plan de negocios también, ¿no? Un plan de negocio, podríamos decir de cierta forma, definitivamente sí, incluyendo incluso parte financiera, principalmente pues la parte ambiental también, ¿verdad? De cómo mitigar pues los impactos al medio ambiente. Pequeñas y medianas empresas son las que están en la línea o en la vista de que estos jóvenes que se están formando lleguen hacia ellos y les ayuden a ser más eficientes. Es correcto, sí, sabemos pues que en toda Latinoamérica, y podríamos decir en el mundo, pues las pymes, las pequeñas y medianas empresas son el grueso de la economía, ¿verdad? Más del 80% y el empleo mundial pues está a través de las pymes. Entonces, y las pymes son pues las que tienen menos recursos, son pues a las que más se tiene que atender. ¿Hay alguna conexión entre esto y por ejemplo, la Conimipyme, empresas que, o sea, el Estado, qué tanto se involucró en esto? ¿Hubo algún contacto durante este proceso de formación? Sí, podríamos decir que, de hecho, anteriormente comenzamos con el apoyo de CAFTA. En Nicaragua iniciamos en el 2009. Junto con el Centro de Producción Más Limpia de Nicaragua, trabajando e introduciendo los temas de producción más limpia. Ahí se incluyeron varios ministerios, varias instituciones, como el MIFIC, por ejemplo, Marena también, donde participaron y creamos un comité que nos apoyaba en el avance de los proyectos. Y ahora que entramos con este proyecto con los estudiantes, igualmente pues hemos tenido cierto apoyo con varias instituciones. Principalmente enfocado más al sector privado con las empresas. Esto se va a dar hoy, ¿verdad? Así es. ¿Dónde va a ser? En Holiday Inn a las 2:30 de la tarde. Bueno, Ernesto, les deseo que este proyecto tenga resultados palpables para nuestra sociedad, sobre todo porque eso es, ¿verdad? De pronto hay proyectos que se llevan acá en el país, se gastan su buena cantidad de plata, se forma gente y al final dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué resultado tuvo? Ojalá y que en el caso de ustedes pues tengamos a mediano plazo o a corto plazo, sería mejor, estos resultados que son beneficiosos tanto para las empresas nicaragüenses como para los ciudadanos, que son los que al final resultan con instrumentos positivos para su vida. Claro. No, de hecho, pues cabe recalcar que no solo son palabras, no solo ha sido, dijéramos, un proyecto piloto, sino que en realidad ya tenemos resultados y eso es lo que vamos a presentar. De las empresas que participaron, tenemos ya inversiones de casi $100,000 que han hecho ya las empresas en cambios de equipos y modificaciones. A partir de esto. A partir de ese proyecto. A partir principalmente de lo que los estudiantes recomendaron. Eso es lo interesante de esto, pues, de que ahí se demuestra pues y se ve el potencial, la capacidad que los estudiantes pueden tener, aunque no tengan su título todavía de ingenieros. Y además de esto, pues las empresas ya están ahorrando. Bien, gracias Ernesto Samayoa, director de Latin American Operation Web. Les deseamos suerte y ojalá y que más jóvenes tengan la oportunidad más adelante de volver a tener con el espacio, ¿verdad?, para formarse, gracias a este apoyo que es de ustedes y del gobierno de Estados Unidos, que está siempre con iniciativas que quieren apoyar y empujar a los nicaragüenses a desarrollarse de una mejor forma. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el general en retiro Hugo Torres Jiménez, Operación Chanchera, 37 años. ¿Cómo pasó aquello que le cambió la cara a Nicaragua y al mundo? Disfruta de Café con Vos. Y crédito.
crédito. Contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. Y construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas, flacos, ateos, indígenas. Todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Somos juventudes, somos pueblo. Soy Roxana, tengo 23 años y me gustaría trabajar en una institución del Estado, pero me gusta mantener mi visión de nación. Soy Jorge, tengo 28 años y quisiera trabajar en una empresa privada, pero me gusta mantener mi visión de nación. Somos juventudes, somos pueblo. Necesitamos una Nicaragua en la que todas y todos contemos por igual. En la que se tolere la opción política e ideológica de cada quien. Decreto 01-2015 de la Red Previo en Centroamérica. El abuso de poder es dañino para la salud de la democracia en Nicaragua. Campaña realizada por Red Previos en el marco del proyecto JURCA, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por Soleterre. Este mensaje expresa únicamente la opinión de Soleterre y Red Previos y es su responsabilidad exclusiva. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de Canal 13 en Nueva Guinea, Nicaragua, en Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Hay una crónica de García Márquez, publicada en Alternativa, ¿verdad? Que hace memoria. Esta es de septiembre 4 de 1978.
y se llama El golpe sandinista, crónica del asalto a la Casa de los Chanchos, le puso García Márquez. Y dice lo siguiente, este escrito, que es riquísimo, viniendo de Gabo, pues lógicamente que tenía que ser así. Dice: el plan parecía una locura demasiado simple. Se trataba de tomarse el Palacio Nacional de Managua a pleno día y con solo 25 hombres mantener rehenes a los miembros de la Cámara de Diputados y obtener como rescate la liberación de todos los presos políticos. El Palacio Nacional, un viejo y desabrido edificio de 2 pisos con ínfulas monumentales, ocupa una manzana entera con numerosas ventanas en sus costados y una fachada con columnas de Partenón bananero hacia la desolada Plaza de la República. Más adelante, y están las imágenes, por favor, amigos, para que las pongamos, dice: el segundo, refiriéndose al personaje que está con nosotros en estudio, en el segundo lugar fue designado Hugo Torres Jiménez, veterano guerrillero de 30 años, con una formación política tan eficiente como su formación militar. Había participado en el célebre secuestro de una fiesta de parientes de Somoza en 1974. Lo habían condenado en ausencia a 30 años de cárcel y desde entonces vivía en Managua en la clandestinidad absoluta. Su nombre, igual que en la operación anterior, fue el número 1. Bienvenido, Hugo Torres Jiménez, general en retiro. Cuando leo esta crónica realmente me traslado. Yo tenía nada más 6 meses de nacido, ¿verdad? Cuando se dio esto, para que estemos claros, ¿verdad? Y usted estaba ahí en ese momento, pero me llama la atención, y para contextualizarlo un poco, ustedes 3, Edén Pastora, Hugo Torres y Dora María, eran los únicos que sabían en verdad lo que iba a ocurrir, y el resto de jóvenes, los 22 que se integraron, se dieron cuenta una hora antes de qué se trataba realmente lo que iban a hacer. Así es. ¿Tenía realmente usted claro de que iba hacia la muerte, probablemente hacia la muerte? Sí, como lo tuve claro también 4 años antes, cuando el asalto a la casa de Chema Castillo. Desde que nos metíamos a la lucha armada contra Somoza, sabíamos que en cualquier momento o podíamos ser capturados, por supuesto torturados, o podíamos ser asesinados por la Guardia Nacional de Somoza. Hasta se hacían chistes. Los veteranos, como José Benito Escobar, por ejemplo, hacían chistes sobre el promedio de vida de un clandestino, y nos decía a veces: qué bonita tu camisa, me la deberías de regalar, va a quedar toda agujereada. Chistes crueles, ¿no? Sí. Se llegó a calcular inclusive que la vida promedio de un clandestino era de 1 año. En otras ocasiones se hablaba de 6 meses. No sé de dónde, eso era subjetivo, ¿no? Pero lo importante es que esto refleja los niveles de riesgo que se corren cuando te enfrentas al poder, cuando te enfrentas a una dictadura dinástica dispuesta a defenderse a cualquier costo. Eso es típico de la mayoría o de todas las dictaduras. Así fue con Trujillo en Dominicana, así fue con Stroessner en Paraguay, con Pérez Jiménez. En fin, las dictaduras precisamente se asientan sobre la represión, sobre el miedo que inculcan a la población para inmovilizarla, y de esa forma pues tratar de vivir lo más que puedan. Y por lo general los dictadores creen que son inmortales. Los dictadores piensan que nunca van a dejar el poder. Es una de las locuras del poder, ¿verdad? Pero al final de cuentas, de una o de otra forma, terminan siendo sacados del mismo por el pueblo, que reclama libertad, que reclama justicia, que reclama más educación, más salud, mejores oportunidades de trabajo, en fin, que reclama por ser seres libres, ¿no? Ahora, este asalto o esta operación chanchera se había concebido 8 años antes, más o menos, ¿verdad? O sea, había hablado de hacer algo contra el Palacio, contra el Congreso, en ese momento, 8 años antes. ¿Ahí estaba Hugo Torres en esa primera concepción? No, vean, la idea original se la atribuye el comandante Edén Pastora. Dice que en una casa de seguridad en el barrio Sutiaba, en León,
a principios de los años 70, que estaban con hambre, que no habían casi ingerido alimentos, en una noche, una madrugada, pensando cómo se le podía dar un golpe fuerte al dictador, se le ocurrió la idea y se la transmitió a los compañeros que tenía ahí. Entre ellos creo que estaba Oscar Turcios, Pedro Arauz, no sé, creo que otro. Y esto le dijeron, no hombre, eso es una locura. Y efectivamente era una locura, porque, sobre todo en ese momento, porque el frente era rico en precariedades, o sea, éramos 4 gatos, ¿verdad? Veníamos de sufrir duros golpes, y cuando en 1978 la dirección del Frente Sandinista, de lo que se conoció como la tendencia insurreccional o tercerista, valorando qué hacer para levantar de nuevo el auge de la lucha revolucionaria y asestarle un golpe del cual no pudiera levantarse el dictador, recordó esa vieja idea y mandaron a buscar a Edén. Edén vivía en ese entonces, no estaba en el frente en ese entonces. Edén ha sido un guerrillero atípico, ¿no? Él, un viejo luchador, valiente, un viejo luchador antisomocista. La Guardia Nacional le asesinó a su padre, siendo él muy chaval. Pero Edén es un guerrillero atípico porque entraba cuando quería y se salía cuando quería. La crónica lo mandaron a buscar. La crónica de García Márquez, a Barra de Colorado. Sí, solamente para contextualizar, y lo que usted dice coincide con lo que dice la crónica de García Márquez. Vivía en México, estaba estudiando, se salía de estudiar, volvía a estudiar. Es decir, estaba en una ida y venida, y dice que entraba a la guerrilla y salía de la guerrilla. Así lo dice. Lo cual era bastante extraño en una organización clandestina, en una organización guerrillera. Y algunos me han preguntado, bueno, pero ¿por qué le permitían? Quiero leerlo, me permite leerlo para para reforzar lo que está diciendo, y no es que se crea que se está desmeritando, ¿verdad? Sí. A Den Pastora. Pastora, hijo de un hogar conservador, estudió el bachillerato con los jesuitas y luego hizo 3 años en medicina en la Universidad de Guadalajara, en México. 3 años en 5, porque varias veces interrumpió las clases para volver a las guerrillas de su país, y solo cuando lo derrotaban volvía a la escuela de medicina, dice la crónica de García Márquez, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa comercial, general Torres. Pero el apoyo que le daba a Estados Unidos a Somoza a través de Jimmy Carter, incluso, Somoza tuvo un infarto y se creía que estaba débil, y entonces vino el respaldo de Estados Unidos. Eso robusteció un poco a Somoza, y parece que en ese momento la guerrilla sandinista dice, hey, tenemos que demostrar que estamos aquí y que este maje la está canteando, como decimos, ¿verdad?, en el país. Vamos a hablar de esto y más luego de la pausa comercial. Recuerden, ustedes pueden enviarnos sus mensajes, pueden también hablar con el general en retiro Hugo Torres a través del 2270-9887, y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua. Aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. Construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas,
flacos, ateos, indígenas. Todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Divina 37 años de Operación Chanchera. Estamos conversando con el general en retiro Hugo Torres Jiménez, número 1 en aquella operación histórica. Decía en la crónica de García Márquez: los que especulan con mi salud no se equivoquen, otros la tienen peor, decía Somoza después de haber recibido ser víctima de un infarto, y que recibió el apoyo de Jimmy Carter, tanto financiero como todavía político, porque en ese momento todavía estaba la insurrección estaba no en su mejor momento, porque fue hasta después de diciembre del 78 que se pone ya un poco más fuerte. Ese respaldo de Estados Unidos empuja a los guerrilleros a decidirse a hacer una acción de ese tipo. Lo que se valoró en ese momento fue efectivamente que Estados Unidos estaba pujando por salir de Somoza, pero dejar intacta la estructura de poder. Sacar a Somoza del poder, sacar a algunos de los más connotados altos oficiales de la Guardia Nacional involucrados en crímenes, salir de algunos ministros y de algunos personajes del somocismo, llamar a elecciones con participación de distintos partidos políticos para, se valoró en ese momento, truncar las posibilidades de un triunfo revolucionario. Es decir, para mediatizar la lucha revolucionaria y salir con una fórmula diferente. Sí. Lo que se debió llamar en ese momento el somocismo sin Somoza. Entonces, en la valoración que se hizo, se llegó a la conclusión de que era importante dar un golpe contundente que le saliera al frente a esa maniobra y que acelerara la caída de Somoza por la vía revolucionaria. Por eso se pensó en el asalto al Palacio y por eso se fue a buscar a Edén, a Barra del Colorado, donde él estaba, creo que tenía una cooperativa de pesca, estaba pescando tiburones, o sea que estaba fuera del frente en ese entonces. Sí. Inicialmente se pensó en que fuera Germán Pomares, el comandante Germán Pomares, quien jefiara el comando, pero para Germán estaba destinado ser el frente, quiero decir el jefe del frente norte, de todo lo que era Madrid, Nueva Segovia, Estelí, etcétera.
Entonces así fue que se mandó a buscar Edén, no titubeó, dijo que sí, y se le mandó a Nicaragua. Yo lo fui a recoger a Somotillo, entró clandestino por el lado de Honduras. ¿Cómo así usted para circular? ¿Usted estaba también? Que nos podían agarrar en cualquier carretera. Usted estaba circulado porque había sido condenado a cárcel. Sí, a mí me habían condenado a 120 y pico años de cárcel, pero como la ley en Nicaragua... Por lo del asalto a la casa de Chema Castillo. Pero como la ley dice que no se pueden tener más de 30 años, pues me la redujeron a 30 años. Entonces lo fui a traer. ¿Estaba con barba usted también? No. Porque la mayoría de los guerrilleros, de acuerdo a los datos, andaban barbudos y peludos, que a la hora de entrar al palacio tuvieron que raparse todos para entrar como guardias, de verdad. Nos rasuramos entre nosotros, imagínate. Se chonporoquearon, como decimos. La boina negra nos tapaba el chonporoqueado que íbamos, ¿no? Ahora, aquí tengo un mensaje, quiero para darles espacio a los amigos que están escribiendo, ¿verdad? Hola Luis, saludos al general Torres. Guerreros de ese nivel difícilmente se van a repetir, dice. Sin tapujos, nuestra revolución quedó inconclusa. Los supuestos revolucionarios viven en el contexto del capitalismo, dice este mensaje. Mi respeto al general Hugo Torres. Fui un exguerrillero en el norte tercerista de Estelí. ¿Qué opina de la continuidad del presidente Ortega en el poder? Más adelante seguramente se referirá el general Torres a esto, pero vamos a terminar. Dice, saludos, ninguna dictadura es buena. Cuando el hombre llega al poder tiene miedo de perderlo, y cuando eso pasa el pueblo se levanta heroicamente. Así que son los comentarios que están haciendo nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Solo, a ver, Nicho Marenco estaba involucrado en esto. Había varias personas que no estaban directamente en el comando, pero que colaboraron necesariamente para que esto tuviese la efectividad que tuvo. Pero me quiero referir a los 22 muchachos. ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo los seleccionaron? Porque decir, tenerle en silencio lo que se va a hacer y decirle solamente horas antes, vamos a asaltar el Congreso de Nicaragua sin que nadie se raje, como decimos, no es así nomás. No es fácil. Pero las normas de la clandestinidad eran muy severas. Teníamos una máxima que era: no pregunte, no permita que le pregunten, no cuente, no permita que le cuenten. Tenías que saber estrictamente lo necesario para poder ejercer tu labor revolucionaria. Las personas curiosas, chismosas, no tenían cabida o eran puestas en su lugar de inmediato, porque si te capturaba la seguridad somocista y te torturaban, si no tenías más información que la que vos manejabas en tu entorno inmediato, no podías, como se decía popularmente, quemar una estructura, quemar al resto de compañeros y poner en riesgo a toda la organización. Entonces eran muy severas estas normas. La acción se iba a realizar una semana antes, Luis. Sí, así dice. Lo que pasa es que no terminamos de reunir ni al comando, ni los fusiles, ni los uniformes no habían llegado. Recuérdese que iban uniformados como guardias de la EBI, ¿verdad? Y además de eso, las armas tenían que ser estrictamente las que ocupaba la Guardia Nacional, porque de lo contrario iban a ser detectados rápidamente, y armas que habían sido requisadas después de combates, ¿no? Sí, éramos un híbrido, porque la EBI era arremangada, las camisas, boina negra, tenía su distintivo aquí que era como un escudo cruzado de rayas amarillas con negro. Ese no lo logramos hacer. No lograron hacerlo. Detalles muy difíciles en ese momento de detectar. Pero además estaban en el... Y los fusiles que llevábamos, la mayoría eran Garand. Que eran... La EBI usaba Galil, pero el Garand era el fusil que la gente había visto, y ellos mismos, los guardias, durante desde que se fundó la Guardia Nacional. Entonces no era difícil de creer al vernos que fuéramos guardias nacionales. Yo cuando llegué con la parte que me tocó comandar, una escuadra le tocó usted, la mitad del comando, éramos 13, yo les había dado instrucciones a los compañeros de cómo nos íbamos a bajar de la camioneta, que iba pintada en verde, con toldo verde, para que semejara que era de la guardia, a plena luz del día. Y les dije, vamos a bajarnos en este orden, los voy a formar, voy a revisar la formación, les voy a dar voces de mando en voz alta, ustedes me van a llamar teniente, ¿verdad? Y cuando llegamos al palacio, como a 15 metros de nosotros estaba una patrulla verdadera de la guardia. Estaban comiendo vigorón, chicharrones ahí. Ahí por el parque. Nos quedaron viendo. Yo los vi con un poco de desprecio, ¿no? Porque la EBI miraba al resto de la guardia con un poco de desprecio, ¿verdad? Y revisé la formación, me llamaron, sí, teniente, ¿verdad? Entonces aquellos
guardias nos quedaban viendo y yo los ignoré ya después. Seguramente el vigor les hizo daño luego. Sí, y entonces di la voz de mando de frente, march, van, entramos marchando. Entramos como la expresión decente de la guardia al palacio. La otra parte, donde iba Dora María Edén, ¿verdad? ¡Viene el hombre! Entraron como la expresión natural de la guardia, pegando patadas, arrebatando, ¿verdad? Sí. Como dice, impresionando, como dice a todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Le quitaron las armas a los que estaban en la entrada. Viene el hombre, a ver, sus armas, los desarmaron. En cuestión de unos 3 minutos teníamos. En 3 minutos tenían reducido al cuerpo de seguridad del palacio. Al cuerpo de seguridad del palacio, los diputados, que la mayoría estaban en el salón azul. Uno que otro estaba afuera y lo fuimos a traer. Cerramos con cadenas que llevábamos y candados las puertas del palacio, y ahí quedó entrampada una cantidad de gente que se calcula entre 2.500 a 3.000 personas, porque en el palacio habían varias dependencias del gobierno y del Estado. Ahora, hay versiones que dicen que Somoza, incluso, bueno, la primera reacción es disparar contra el palacio y buscar cómo recuperar el control de él. No se puede hacer eso. Se da cuenta de que está su primo adentro, que hay gente muy importante cercana a Somoza adentro. Pero hay quien dice, bueno, tenemos que borbandear, pues ellos, ni modo, aquí o hace esto o pierde el poder. Es decir, había ese tipo de... Bueno, eso es... O sea, lo que ustedes conocían desde dentro. Saliendo después... ¿Desde dentro qué conocían ustedes? Dicen que un teniente coronel le dijo al general Somoza que había que tomarse a cualquier costo el palacio. Y que un general le dijo, pero estás loco, ahí van a morir todos los diputados. ¿Y para qué están los suplentes?, le dice. Eso a mí no me consta que sea cierto, pero es una versión que circuló posteriormente. El palacio es una manzana, como dice García Márquez en su crónica. Una manzana con 2 pisos, un mezanine, una azotea y un sótano, donde habían oficinas también. Controlar ese edificio no era tarea para 24 hombres y una mujer. Pero era más de 60, según los números que ustedes se decían. Es que eso lo hicimos a propósito. Estratégico, ¿no? Nos numeramos de tal forma que confundiéramos a Somoza y a los informantes de Somoza, que seguramente le estaban informando desde el palacio, porque no logramos controlar todos los teléfonos. Entonces, si pertenecías a la escuadra número 5 y en esa escuadra eras el número 4, tu número era el 54. Y nos llamábamos en voz alta, 54, 63. Entonces, siempre creyeron que éramos más de 60. Y éramos 25. Acá hay mensajes, dice al general Torres, la revolución se perdió cuando los comandantes comenzaron a hacer plata. Al general Torres es dentro del Frente Sandinista el único que es 2 veces héroe en Nicaragua por lo de Chema Castillo, dice, y por lo del Palacio. Me llama la atención, dice, durante 10 años que estuvo el Frente en el poder, los miles de nicaragüenses muertos y un país diezmado por la guerra nunca vieron ni criticaron los errores, luego fueron oposición y gozaron de las mieles del poder. Dice. Bueno, somos oposición, podríamos estar gozando de las mieles del poder si estuviéramos con el gobierno, seríamos millonarios, y optamos, gente como Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, Luis Carrión, Víctor Tirado López y muchos más, por reconocer autocríticamente los errores que se cometieron en los 80 y por afirmar nuestra vocación democrática. O sea, somos gente que está en la izquierda, pero que reivindica la democracia como el modelo necesario para lograr plenas libertades, independencia de los poderes del Estado, justicia para todos y desarrollo económico y social para el país. O sea, por eso estamos luchando, por eso nos estamos arriesgando, porque no se crea que en la lucha cívica pacífica no hay riesgos, sí los hay, y tan grandes como los de la lucha armada. Lo que pasa es que en la lucha armada se manifiestan de manera más brutal, más grotesca, pero sí los hay, porque el poder no tiene escrúpulos. Y cuando sienten los tiranos que está en riesgo su permanencia en el poder, se sacuden como fieras heridas y arrasan con lo que encuentren a paso. Creo que si algo le falta a este partido que se sigue llamando FSLN, pero que dejó de ser aquel que hizo la revolución, Daniel Ortega lo convirtió en un partido personal y familiar, independientemente de que todavía en ese partido hay gente
honesta, gente que cree que ese es el partido que hizo la revolución sin percatarse de lo que acabo de decir, de que Daniel Ortega lo desnaturalizó y lo convirtió en su partido personal y familiar. Allí falta ese sentido autocrítico. ¿No te fijas que no hay la mínima autocrítica de lo que pasó en los 80? Porque el temor es de que si abren una ventanita autocrítica, por ahí se pueda manifestar un sentimiento que está ahí latiendo en muchísimos hombres y mujeres, en miles de hombres y mujeres que todavía forman parte de ese partido, por reconocer los errores que se cometieron, los abusos de poder que se cometieron en los años 80. Hubo grandes logros, hubo grandes conquistas, pero nos negamos a nosotros mismos cuando fuimos autosuficientes, cuando fuimos soberbios, cuando creímos que teníamos la verdad absoluta en las manos, cuando creíamos que éramos los superpolíticos, los visionarios, ¿verdad? Y una cosa es ser políticos en la guerrilla, políticos en la insurrección, y otra cosa es manejar un país. Decía, hubo grandes logros, como en la educación, la cruzada de alfabetización, en salud. Ayer estaba platicando precisamente con Dora María sobre el tema del chikungunya y del dengue, que se ha disparado. Es mucho más de lo que las cifras oficiales dicen, para que estemos claros. Y yo recuerdo, y me recordaba a Dora María, que cuando ella fue ministra de Salud, cuando se disparó también los mosquitos, el Aedes aegypti, fumigábamos con avión. En todas las ciudades planas, me dice, fumigábamos con avión, y después en focos muy puntuales pasábamos las máquinas Leco y las bombas esas para terminar de romper el ciclo, porque hay un ciclo del mosquito. Podés matar los mosquitos que andan volando, pero las larvas quedan vivas. Entonces, si no volvés a pasar dentro de 15 días después, por lo menos unas 2 o 3 veces más, esas larvas nacen y se vuelven mosquitos y te infectan. Acá tengo mensajes, tengo que avanzar con ellos para darle cierre porque el tiempo se nos está acabando. Saludos al general Hugo Torres, dice, el tronco donde se rasca el tigre. Lo del Carmen es una pantomima, viva Sandino, dice por acá. Luis, preguntarle si es cierto que el oficial de la GN, el exoficial de la GN, Bernardino Larios, colaboró con la operación Chanchera, o ese es puro cuento. Y aquí hay otros mensajes que están entrando por aquí. Dice lo siguiente, vamos a darles espacio para que ustedes también. El general es demócrata. Hoy critica a Ortega cuando comía crema y el pueblo comía suero. No decía nada, dice. Luis, si ellos fueron los protagonistas de todos los operativos para liberar a Daniel, ¿por qué le dejaron el partido a él? Hola, buenos días, muchas felicidades por tus logros alcanzados. Es un gusto verte en tu programa. Saludos, dice Giovanela. Saludos a Giovanela, mucho gusto. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes? Dice por acá. Y compañero Torres, usted no es oposición, el pueblo libre agradece su sacrificio y le pide ser revolucionario siempre y aprender el proceso real, no de lo escrito. Usted es oposición, me parece que quiere decir. Bueno, quiero ir a una parte rápido, que el tiempo se nos está acabando. Somoza ustedes le pedían a Somoza leer la proclama, que eso era algo que le dolía muchísimo, leer la proclama del Frente Sandinista y visibilizar y aceptar que el Frente Sandinista era una fuerza viva en Nicaragua que estaba luchando por derechos humanos, por libertad de expresión, por lo que usted acaba de mencionar hace unos minutos. Pedían dinero, pedían liberar a los reos. En algún momento Somoza apostó a desgastarlos. Y en la crónica de García Márquez dice que efectivamente después de un tiempo, después de 40 horas de estar dentro del palacio, ustedes comenzaron a mostrar signos de cansancio. Incluso Pastora dice que se quedó, no ubicaba el palacio después, donde estaba en la capital, si estaba al norte o al sur. Usted mismo dice que alucinó con unos trenes que... Sí, el cansancio es natural. La tensión nosotros la traíamos no desde ese día, la traíamos desde días anteriores, cuando ya sabíamos de lo que se trataba, y la preocupación por que saliera bien la operación. Entonces, cuando ya tomas el objetivo, cuando vas a la ofensiva, vas con la adrenalina a borbollones, ¿no? Y vas a tomarte el objetivo a cualquier costo. Pero cuando ya te lo tomaste, sobre todo un objetivo donde no tenés escapatoria más que la garantía de los rehenes, porque estás cercado por todos lados por un ejército. La defensa de ustedes fue que si los rehenes iban a morir. Los rehenes, como en Chema Castillo igual. Okay. Entonces se parecen en eso las dos acciones. Somoza apostó
al cansancio, apostó a desgastarnos, entonces lo amenazamos de que si en 36 horas no atendía nuestras demandas, íbamos a comenzar a fusilar. El dinero no era la prioridad, porque al final fueron $500,000 lo que supuestamente lograron. No supuestamente, fueron digo pues supuestamente, porque al final hay gente que dice que fue más, que fue menos, pero bueno, pues el traslado a Panamá, ¿verdad? Pero cuando cede Somoza, ¿qué siente Hugo Torres? Y además de eso, ustedes a lo interno, ¿qué se decían? O sea, cuando venían las propuestas, la consulta era entre ustedes mismos, nada más, no había manera de comunicarse con quienes estaban desde fuera. Era entre nosotros mismos, esa era nuestra responsabilidad, pero sí hubo alguna llamada. Humberto Ortega llamó al Palacio, y recibí la llamada y me dio un seudónimo, un nombre que yo no conocía, que habla fulano de tal, y que ¿quién? Le digo, pues hombre, fulano de tal, periodista, me mencionó un medio inventado, ¿verdad? Y bueno, se lo pasé a Eden habló con él, ya lo identificó, para que metiéramos más presión a Somoza. Y fue ahí donde dijimos, bueno, 36 horas. 36 horas, y esa presión se la transmitimos al obispo Bando y Bravo, que era en ese entonces el mediador, como lo fue anteriormente en la casa de Chema Castillo, y él fue en un ir y venir continuo entre la presidencia y el Palacio. Gran labor del cardenal. Una gran labor, en ese momento. Le dejo su espacio para que cierre, porque el tiempo se nos acaba. Este es un programa en el que deberíamos de hablar de un montón de cosas más, pero bueno, recordando a los jóvenes sobre todo, ¿no? Hay que luchar por la libertad. Hay que luchar por tener un régimen donde impere la justicia, donde se puede estudiar con libertad, donde los jóvenes al egresar de las carreras técnicas universitarias puedan encontrar un trabajo decente para ganarse la vida y para crecer como personas. Un régimen donde imperen el respeto a los derechos humanos. Por eso deben luchar. No les vamos a decir cómo, los jóvenes van a encontrar su propio camino, van a vencer sus propios temores y van a involucrarse de manera decidida, como ayer lo hicimos nosotros, en la lucha contra este nuevo régimen dictatorial. El diputado Eduardo Chamorro se mostró asombrado de aquella explosión de júbilo popular, dice, cuando iba el bus hacia el aeropuerto. El comandante 1, que viajaba a su lado, le dijo con buen humor del alivio: ya ve, esto es lo único que no se puede comprar con plata. Así cierra la crónica de García Márquez sobre la toma al Palacio. Amigos televidentes y oyentes, le agradezco su sintonía. Gracias, general Hugo Torres, por habernos acompañado. Mañana trataremos de hablar, ¿verdad? Porque todavía no tenemos definido quién, pero sí, trataremos de hablar con uno de los que fue liberado, que estaba como preso político, y que fue liberado por esta toma del Palacio. Vamos a ver qué tal nos va, porque es un aspecto que casi no se habla: dónde estaban los presos, qué decían los presos, cómo reaccionaban los presos al conocer que un palacio, que el Palacio Nacional había sido tomado, y que una de las condiciones para salir de ahí era que los liberaran. Vamos a volver mañana con más de esta gesta. Les agradezco su sintonía, nos vemos viernes, y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.